Amigos, finalmente llegó el día suspensión de aire en el White Bunny. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal favorito FLD Life, aquí donde se habla de todo lo relacionado con trato, camiones, proyectos, todo lo relacionado con camiones. En esta ocasión pues vamos a traerle un video que muchos, tanto como yo, tanto como muchos de ustedes han estado esperando. Finalmente ya empezamos a ponerle las bolsas de aire al White Bunny. Pues bueno, amigos, les cuento, pues ya empezamos. Así es como va, así más o menos es como va a quedar de bajito. Miren, tiene un aproximado de entre 3 y 4 pulgadas. Se ve un poquito chueco, el bumper está un poquito caído, quizás sea por eso. Después investigamos, pero bueno, aquí está, amigos, aquí se los muestro. Y pues no sé qué opinan. Acá de este lado nos falta el fender, porque lo tuvo que quitar el mecánico para poder acceder a las muelles, a la suspensión de muelles. Y así es como va. Discúlpenme que no les grabé todo el proceso de cómo lo hicimos, pero bueno, no vamos muy aventajados. Ahorita simplemente hicimos lo más difícil, vamos a decir lo más complicado mecánicamente ya se hizo. Ahorita les muestro todo el proceso, les explico paso por paso por si alguien lo quiere hacer. Explico desde el principio por qué estamos poniéndole bolsas de aire. Este lado se me rompió una de las muelles y pues bueno, tuve que manejar así muchas millas. Se manejaba un poquito raro, como ustedes saben, pues le faltaba una muelle. Y pues un poquito yo desilusionado, pero como ustedes saben, pues yo siempre aprovecho cuando algo me pasa, aprovecho para hacerle algo al camión. Por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan que choqué uno de sus tanques, pues aproveché, le puse las cajas que ya las tenía, le puse las pipas, pusimos nuevos tanques, perdón, y los pintamos, todo eso. Entonces ahora pues dije, bueno, se me fue la muelle, vamos a aprovechar a ponerle bolsas de aire. Cuando pusimos el peine nuevo, amigos, pues lo que se tiene que hacer, se quita el peine chiquito, el peine que es el soporte, el que prácticamente la bolsa de aire va a suplir. Ahorita se los muestro, que es este que está aquí. Este sería el que se quita, este que está aquí. Si ven, aquí está un peine que fue el que se me quebró. Aquí ustedes pueden ver dónde se quebró. Este fue el que se quebró. Aquí está la pieza. Y pues bueno, finalmente tienes que desbaratar todo el peine y dejar esta muelle sola, la que va de lado a lado, la que es rígida, la que prácticamente controla tu alineamiento y todo eso. Entonces se quita todo, se quitan todos los shims, todo. Eventualmente, lógicamente, lo vamos a llevar a alinear y ya se pone el bracket donde va la bolsa de aire. El bracket es bien sencillo. Esto los vende mi amigo Domínguez Iron Work. Ya saben, los mejores de Miami. Búsquenlo en las redes sociales, aquí les pongo toda su información, su número de teléfono. Les recomiendo que llamen por si a alguien le interesa este kit. Pues bueno, llámenlos a ellos, ellos son los que lo venden. Ellos me provieron el bracket, ellos me provieron la bolsa de aire y todo. Bueno, seguimos con la explicación. Se pone ese bracket, va sujeto con el tornillo del medio de la muelle, que está aquí. Haz de cuenta que aquí pones el plato, lógicamente cortas este tornillo, quitas todos los shims, todo, pones la muelle, pones el plato, pones el tornillo, la tuerca y lo mochas flush. Lo mochas flush para que quede la bolsa. Una vez de eso, el bracket viene con los huecos para los U-bolts, no sé cómo se llaman en español, las mancuernitas, esas que, déjame ver si les muestro una de las viejas. La suspensión, como les digo, el bracket trae ya los huecos hechos y un poquito rebajado para que este bracket quede casi flush con el plato donde va la bolsa. Todos esos van allí así. Los tornillos por abajo, lógicamente, pues son más cortitos los que él me provió. Y aquí les voy a decir, tomen nota, amigos, todos, tomen nota, por favor, porque esto es algo muy importante. En el caso mío, como ustedes pueden ver, estos brackets son delgaditos, son como de 5 octavos, más o menos. Los que trae allá son un poquito más gruesos, son como de 3/4, 7 octavos, por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos, como me dijo Domínguez, aquel es el estándar, este no. ¿Por qué mi camión trae este? No lo sé. Les digo que este eje que trae este camión no es de él.
porque este camión es del 2000 y era el que trae las masas selladas, las que cuando que no le puedes cambiar los valeros, vaya. Entonces yo pues lo cambié. Este salió de un 2007 Century, prácticamente era de la misma familia, y lo pusimos, lo adaptamos como se pudo. En aquel entonces pues yo no sabía nada de eso. Entonces cuando vayan, si hablan con Domínguez, lo que yo les recomiendo, midan cuánto miden los U-bolts y qué distancia tiene entre hueco y hueco, para que no batallen. Eso fue lo que nosotros batallamos. Aquí les voy a poner un clip donde ustedes pueden ver que le tuvimos que abrir los huecos, que fue prácticamente lo más complicado. Una vez que haces eso, pues ya lo atornillas abajo, vuelves a poner tu muelle, todo como va, y ya prácticamente pues terminaste lo difícil. Y es todo lo que llevamos hasta ahorita. Yo la pedí con doble amortiguador, que eventualmente le vamos a abrir los huecos aquí. Después les explico todo lo que me explicó Domínguez, para si ustedes lo quieren hacer, pues sepan toda la información. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahorita lo que sigue, para que todo quede bien, hay que correr toda la plomería, todo el aire, conectar válvulas, todo como si ya quedara, inflar las bolsas varias veces para arriba y para abajo para que se acomoden. Una vez que ya hagamos eso, una vez inflado el camión, hay que medir este espacio de aquí contra el chasis, para que mi amigo Domínguez me haga esos brackets. Él me comentó que los puede hacer así nomás, pero suele veces, dependiendo del camión, que no quedan bien por la razón de que puede quedar chueca la bolsa. Entonces él, para hacer un trabajo bien y para yo también hacer un trabajo bien, vamos a hacerlo de esa manera. Ahorita voy a conectar toda la plomería y eventualmente pues esos ya los tiene hechos, ya simplemente es para hacerle el doblez para que quede bien bonito aquí. Entonces pues eso es todo. Él usa un sistema, no sé si ustedes han visto en las fotos que él usa, toda la gente que está haciendo últimamente bolsas de aire, hizo un sistema muy bonito, muy práctico, que tiene una válvula que solo se nivela. Yo lo voy a hacer más de la vieja escuela. Yo anteriormente pues he tenido carros, vehículos con bolsas de aire hidráulicos, entonces pues lo vamos a hacer a la vieja escuela. Vamos a poner un reloj de donde mide la presión de cada bolsa, para saber. Vamos a encontrar el punto suave donde ella se maneja bien, y ahí es donde vamos a manejar el camión una vez que esté así, para que no tenerlo que nivelar a mano. Y lo vamos a hacer sencillo, no vamos a poner esa válvula niveladora, nosotros lo vamos a nivelar personalmente. ¿Por qué así? Porque bueno, es la manera que yo lo sé hacer. A mí se me hace menos complicado, y porque le voy a poner manguera de media, para que, esa es la idea, a ver si el sistema reacciona más rápido. O sea, que yo lo infle y el camión le haga psh, y psh, o sea, rápido. Si no funciona, pues eventualmente cambiamos las bolsas por unos que tengan una entrada más grande, porque esas tienen entrada de 3 octavos. Entonces todo va a ser de media, pero la entrada va a ser de 3 octavos. Entonces pues ahí va a haber un pequeño problemita, pero vamos a ver cómo reacciona. Entonces pues nada, ahorita les voy a hacer más o menos un mapa, les voy a enseñar todo el proceso que sigue, la idea de cómo lo vamos a hacer. Y bueno amigos, aquí les dibujé un pequeño dibujo de más o menos cómo es la plomería de las bolsas de aire a como yo los hago. Vamos a agarrar una línea del tanque, la vamos a dividir en dos con una T, y vamos a ir a una válvula. Aquí vamos a poner una T después de la válvula, para que ustedes entiendan, para que esta válvula cierre y todo este sistema desde aquí, desde la punta de la válvula hasta la bolsa de aire, hasta acá, va a quedar presurizado. Entonces se pone la siguiente válvula, que es la de salida, después de esta, en una T. Aquí va a salir el aire cuando escape, y pues ya lógicamente se lleva la línea hacia la bolsa de aire, y en el camino se pone otra T, ya sea con una línea de 1/4, de 1/8, de lo que quieras, hacia un reloj de presión. Esto aquí vamos a ponerle reloj de presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le metes aire, la bolsa se va a inflar y te va a medir cuánta presión tiene el sistema. Entonces pues tú ya sabes, vamos a decir un ejemplo, que a 30 psi, a 30 de presión, el camión se maneja bien, pues yo ya sé que esa altura lo tengo que tener.
Entonces pues aquí les pongo el dibujito para que más o menos sepan cómo es la plomería. Aquí tómenle una captura de pantalla para que más o menos entiendan. Así va la plomería del aire. Y acá les hice otro de cómo van a ir la electricidad. Pues como les dije, se hace una T. Esto va hacia acá, para que el aire corra. Se hace una T. Esta es la salida de aire. Aquí se ponen las dos válvulas. Las dos se hacen tierra al chasis. Muy buena, que sea muy buena la tierra, que esté muy efectiva. Y de ahí los dos cables se corren a un switch. A un switch de estos que son de toque, miren. Que le das para arriba y le das para abajo. Este tipo de switch. Estas son las válvulas que voy a usar. Ahorita les digo de antemano, no son las mejores, son las que llegaron más rápido. Y como ustedes saben, en el trabajo que yo hago, pues tengo que tener el camión disponible lo más rápido posible. Entonces pues por eso nos fuimos con estas. Eventualmente las vamos a cambiar a unas mejores. Estas son exactamente las que usé para las trompetas y me ha funcionado bien. Lo único que me ha dado problemas es la tierra. Aquí le vamos a llenar ahorita con silicón caliente aquí dentro para que los cables no se muevan, no se vayan a trozar por dentro. Y es todo. Vamos a usar estas. Aquí les voy a poner una foto de las que yo les recomendaría mejor que estas. Y también pues aquí está el fusible. Estos también los compramos en Amazon porque pues eran los que llegaban más rápido, como les dije. En el caso que estos no funcionen, aquí no sé si ustedes cansan a captar el voltaje. Estos son dice 30 amperes de corriente directa, que estas son la corriente directa, vamos a decirlo así, la DC, 30 amperes. Porque qué pasa, amigos, este tipo de válvulas, cuando tú las jalan mucho power. Estos son los que decían 30 amperes, que fue lo más grande que encontré. Y hay veces que estos switches por dentro se queman porque jalan mucho power. Como ven, el cable está muy delgadito. Nosotros le vamos a poner uno de un grado más grueso, hasta aquí, hasta la punta. Y si en el caso de que estos switches no les sirvan, les voy a recomendar, que también los traje por si algo, que busquen estos son de International. Estos me han funcionado. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya me pasó con las trompetas. Me quemaba los switches, y hasta que no le puse uno de estos de International, se me acabó el problema. Ahora, esto es lo sencillo. Se le puede poner un relay. Me hace ya mucha exageración, pero vamos a ver, vamos a calarle así. Entonces yo espero que les haya quedado más o menos claro cómo va a ser todo este proceso. Como les dije, tómenle captura de pantalla y así lo hago yo. Entonces pues ya mucha plática, ahora me voy a poner a trabajar. Y ahí pues ahorita les muestro el proceso, cómo es ya estructuralmente, no en dibujo. A ver cómo nos queda. Pues nada, amigos, aquí seguimos. Está cayendo un faro de agua, no podemos seguir con la instalación. Está cayendo un faro de agua que, ay, Dios mío. Y aquí nomás viendo la airecita, vemos que hay un rayo por aquí. Ay, Dios mío, mira nomás. Está feo. Pero ahí estamos, seguimos con la instalación. Vemos que pasa el agua y los truenos. Está feo. Saludos. Bueno, amigos, les muestro un pequeño progreso. Ya pusimos las válvulas, ya las pegamos. Aquí les voy a mostrar unos pequeños detalles. Esto no es lo ideal. Lo ideal sería, para que tenga más flujo, que esta válvula estuviera aquí en L, hacia acá, y para acá salir el aire directo. Pero dadas las circunstancias, dado el espacio que hay abajo, y dado de que esta válvula pues no trae de alguna manera de asegurarla, pues decidí hacerlo así. Se va a restringir un poco el flujo, pero bueno, pues fue lo mejor. Cuando las pongan, asegúrense también que tengan la flechita a donde va a salir el aire. Por ejemplo, aquí voy a conectarla a la parte de atrás, y aquí va a salir a la parte de hacia adelante, o más bien así, va a salir para hacia acá. Y esta va a ser una de escape, que va a ser para que baje el camión. Aquí conectamos a manguera, como ustedes pueden ver, esta negra que está aquí, ya la llevamos para allá. Ahorita les muestro, a ver si puedo mostrarles por acá, por abajo, cómo vamos, porque está todo bien complicado. Allá no sé si puedan ver ahí
Está una T, no he asegurado nada. Eso lo vamos a poner en el centro de lo que viene siendo la viga, no sé cómo se llama, es el soporte que va así de lado a lado del chasis. Y aquí abajo, vamos a ver si los puedo mostrar de alguna manera. Justo aquí, por dentro del chasis, aquí utilicé estos dos tornillos que ya tenía, y adentro le hice una L, o le puse una L, para que allí sienten las válvulas y poderlas asegurar por adentro del chasis. Después de ahí, pues va a salir hacia allá, hacia la bolsa, hacia acá. Y pues es por eso que llegamos, andamos todos mojados. Hemos estado trabajando bajo la lluvia, ahí para que no digan que no trabajé, porque ha estado lloviendo bastante. Y pues mañana no va a poder venir. Y pues quiero aventajar lo más posible. La idea era por lo menos hoy poner las válvulas. Y pues vamos a ver si podemos, amigos. Otra cosa que se me olvidó mencionar ahorita que la vi aquí, para que lo tengan en cuenta. Ya en la mañana les mostré más o menos todo lo que hay que hacer enfrente. Hay que, en el caso como este camión, hay que quitar la válvula ABS y reacomodarla. Después les mostraré cómo se van a hacer los amortiguadores. Pero bueno, esto prácticamente fue lo único que me estorbó, ya que sale un poco debajo del chasis. Entonces pues eventualmente la vamos a acomodar en otro lugar, buscarle un mejor lugar. Pero bueno, tómenlo en cuenta, hay que quitarla. Vean este video antes de ponerse a hacer sus bolsas, pónganse a ver este video hasta el final. Tomen nota y vean lo que hay que hacerse. Ahorita me voy a meter debajo del camión, voy a tratar de conectar estas válvulas, ponerlas en su lugar, y voy a ver si les puedo mostrar más adelante. Así que pues nada, ahí estamos, todos mojados, pero aquí estamos. Todo por la pasión de los camiones y de ver el White Bunny así, chulada. Saludos. Bueno, amigos, hoy se ha terminado el día. Hoy hemos terminado, les voy a explicar rapidito. Ya terminamos todo lo que viene siendo las líneas de aire. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta poner los amortiguadores, lógicamente los cables para las válvulas, los amortiguadores, las bases. Vamos a ver qué más nos falta. Lógicamente también pues conectar las válvulas de ABS que tenemos aquí, como ustedes pueden ver. Los frenos sueltos, pero ya todas las líneas de aire ya está. Miren, aquí les voy a ver si pueden ver. Ya tenemos la línea de aire, va para ahí para atrás. Lógicamente pues la vamos a asegurar de una manera que quede bien, no roce en ningún lado. Pero ya quería terminar eso. Hoy el día no nos ayudó. Hoy el día no nos ayudó para seguir. En realidad hoy quería yo pues por lo menos probar, ustedes saben, con aire, subirlo, bajarlo para que se acomode, para quedar en su lugar. Pero no se pudo, amigos. El día estuvo súper malo. Miren cómo ando todo empapado. Tuve que trabajar así para aventajar. Y pues nada, esta es la parte 1 de la suspensión de aire en el White Bunny. Esperen la parte 2. Una disculpa porque no les he subido videos. He estado trabajando en muchos proyectos que a ustedes les van a gustar. Desafortunadamente pues no les puedo decir porque es una sorpresa para ustedes. Vamos a tener muchos accesorios para estos camiones, pero ahorita no les puedo decir mucho, y pues por eso no les he subido videos. Así que disculpen. Y pues bueno, espero les guste y pues bueno, vamos a echarnos un baño. Saludos a todos, bendiciones. No se les olvide suscribirse.